Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica y bienvenidos a este esperado webinar organizado por Filtralight en colaboración con IAGUA. Hoy nos reunimos para analizar un tema de gran relevancia y urgencia como es la necesidad de elevar la eficiencia en el tratamiento de agua. En un mundo donde la contaminación del agua es un problema global creciente, exacerbado por la urbanización y la agricultura intensiva, las soluciones efectivas y económicamente viables son más cruciales que nunca. Los sistemas de gestión de agua enfrentan enormes retos para tratar y recuperar los recursos hídricos contaminados, un proceso que no solo es costoso, sino también muy intensivo en recursos. En este contexto, Filtralight se presenta como una solución innovadora y sostenible. Gracias a su porosidad única, este medio filtrante del grupo Saint-Gobain es capaz de retener y absorber una cantidad superior de contaminantes, permitiendo la filtración de mayores volúmenes de agua y mejorando la eficiencia del área de contacto. En este webinar exploraremos las múltiples ventajas que ofrece Filtralight y descubriremos cómo su aplicación no solo mejora la calidad del tratamiento del agua, sino que también optimiza los costes operativos y la capacidad de producción. Para profundizar en este tema, contamos hoy con la participación de David Estúa Pérez, director de ventas de Filtralight para Iberia y América Latina. David ha estudiado gestión de recursos hídricos en la Universidad Holandesa HZ de Ciencias Aplicadas y tiene un máster en International Business en la Escuela de Negocios IESIDE. Desde marzo de 2023 trabaja para Saint-Gobain, donde es responsable de los mercados de países hispanohablantes y Portugal, manejando cuentas clave con clientes como Aqualia, Acciona, Cadagua, ATL, Canal de Isabel II o Akbar. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la presencia de todos los asistentes y recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del módulo Preguntas y Respuestas que tienen en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar la presentación, dedicaremos un tiempo para responder a sus inquietudes. Y ya, sin más dilación, doy la palabra a David Estúa. David, muy buenas tardes, bienvenido. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes Alejandro. Gracias por la presentación, tanto de Filtralite como marca y Grupo Saint-Gobain, así como mi presentación propia. Eh, Gracias a todos, me sumo a tus agradecimientos a los participantes por haberse inscrito en la webinar y bueno, espero poder daros información relevante acerca de cómo optimizar vuestros procesos de filtración en vuestras plantas de tratamiento de agua. Comparto la presentación. Bien, bueno, vamos a dedicar este tiempo, esta webinar, a poner un poco de manifiesto lo que nosotros consideramos las claves para elevar la eficiencia en tratamiento de agua dentro de la fase de filtración con nuestro producto a base de arcilla expandida Filtralite. Filtralite es una marca del grupo Saint-Gobain, más concretamente producida en las plantas de otra de sus filiales, Leca. El grupo Saint-Gobain tradicionalmente concibe, produce y distribuye materiales y soluciones para bienestar individual y colectivo, enfocados a sectores como construcción y arquitectura, así como también productos novedosos para aplicaciones industriales. Dentro de esta gama de productos aparece digamos que la marca o entidad Leca involucrada en la fabricación de arcilla expandida. Y dentro de la arcilla expandida hemos creado la marca Filtralite para tratamiento y tanto en filtración como biofiltración de agua con arcilla expandida. La cifra de negocio global del grupo es aproximadamente 51.000 millones, cifra del año 2022. Desde hace unos 350 años, Saint-Gobain crea normalmente nuevas soluciones que mejoran procesos y resuelven problemáticas. Filtralite es su marca de medio filtrante a base de arcilla expandida, que se emplea para potabilización, pretratamiento de desalación, tanto en agua residual como en agua potable, y dentro del agua residual aplicaciones en tratamientos terciarios y biofiltración. Hay otras aplicaciones
como industriales, agricultura y sistemas de drenaje urbano sostenible. Hoy nos vamos a enfocar en la aplicación de Filtralite Pure, tanto para instalaciones desaladoras de agua de mar como para estaciones potabilizadoras. Filtralite, en líneas generales, es un medio filtrante que puede producir ahorros dentro de la operativa de la etapa de filtración de hasta un 60%, en términos de ahorro de agua y energía para el retrolavado de estos filtros. Permite diseñar la etapa de filtración con velocidades de filtración un 40% superiores a lo que estamos acostumbrados con los medios filtrantes tradicionales no porosos, como por ejemplo arena de sílex, que es el más común. Permite estas mejoras siempre ofreciendo calidades de filtración acordes con la normativa. Esta es, en cierto modo, la optimización de mayor calado que se puede hacer en una estación de tratamiento de agua potable o desaladora sin necesidad de realizar obra civil y que tenga un retorno de inversión inferior a 3 años. Se va a distribuir esta webinar en 4 bloques principales. En una primera instancia voy a tratar los aspectos a tener en cuenta de los medios filtrantes tradicionales, así como las consignas de diseño para las etapas de filtración. Por otra parte, hablaremos de las características, digamos, que mejora en la filtración granular nuestro medio filtrante Filtralite, sus diferentes presentaciones, combinaciones en simple o doble capa y otros aspectos. Y finalmente haré una pequeña división entre potabilización y desalación, en la que hablaremos de especificaciones técnicas y rendimientos. Comenzamos con los medios filtrantes tradicionales y en primera instancia os voy a hablar un poquito de los retos que se presentan en cuanto a medio filtrante, tanto en potabilizadoras como en instalaciones desaladoras. En las estaciones potabilizadoras, digamos que la filtración es la piedra angular del diseño de una de estas instalaciones de tratamiento, conjuntamente con la desinfección. Su objetivo principal es el de retener la materia particulada, así como otras bacterias o parásitos, como pueden ser Cryptosporidium, Giardia, y como retos de mejora dentro de esta etapa de tratamiento en este tipo de instalaciones, vamos a establecer lo que sería el balance CAPEX-OPEX, el gasto del agua, el gasto de agua en materia de retrolavado de los filtros en los que se implementa Filtralite, el ahorro de energía y la flexibilidad operativa que se puede conseguir en función de cómo diseñemos una etapa de filtración, así como uno de los puntos más importantes, que es la calidad del efluente que conseguimos con el medio tradicional y con nuestro medio filtrante. Por otra parte, digamos que las claves y los objetivos de la filtración en desalación son un poquito diferentes. Se enclava dentro de la parte de pretratamiento y el objetivo principal es la protección de las membranas de ósmosis. Hay que enfrentarse a calidades de agua muy variables, con picos de SDI, carbono orgánico total y sólidos en suspensión. Y sí que es común el objetivo de retención de materia particulada y de mejora del carbono orgánico total disuelto. Sin embargo, los retos de mejora aquí es afrontar en muchos casos la mala calidad del agua de entrada en épocas que hay, digamos que temporal o bloom algae, afrontar velocidades de filtración altas cuando algunos de los filtros están en proceso de retrolavado, y también, digamos que optimizar el gasto en cuestiones de operación y mantenimiento, así como la mejora de la calidad que va a revertir en ahorros económicos en cuanto a ahorro en cartuchos y reemplazo de membranas. Nos metemos ahora sí de lleno con lo que es digamos que las bases teóricas de cómo se dimensiona una etapa de filtración y de cómo se selecciona un medio filtrante y cuáles son los aspectos más importantes. Dos de ellos son el tamaño granulométrico y el coeficiente de uniformidad. Para cualquier medio filtrante, cuanto menor es el tamaño granulométrico o la talla efectiva, mejor es la calidad de filtración. Esto viene dado porque las partículas que están reteniendo sólidos son más pequeñas y permiten retener una mayor cantidad de sólidos de suspensión cuanto menor sea ese tamaño granulométrico. Pero al mismo tiempo, cuanto menor es ese tamaño granulométrico, mayor es la pérdida de carga. Y esto redunda en temas de costes energéticos. Con lo cual hay que buscar un equilibrio entre el tamaño granulométrico y la pérdida de carga que vamos a sufrir inicial en ese filtro. El tamaño granulométrico viene dado por el diámetro efectivo de la partícula o lo que se conoce como talla efectiva.
Esto se calcula a través del D10. D10 es el tamaño de luz de criba que permite el paso del 10% en peso de un medio filtrante. Conjuntamente con la talla efectiva y con el D60, que sería el peso de medio filtrante que pasa por un tamaño de criba determinado, conseguimos con esta relación calcular el coeficiente de uniformidad, que es otro de los conceptos muy importantes para determinar la calidad y la idoneidad de un medio filtrante. Este coeficiente de uniformidad mide el grado de homogeneidad y correcta distribución de las partículas de un medio filtrante. En función de su coeficiente, pues evita estratificación y permite filtrar el volumen. La mayoría de los medios filtrantes que nos podemos encontrar en el mercado ofrecen un valor de coeficiente de uniformidad inferior a 1,5. Todos estos medios que tienen un coeficiente inferior a 1,5 tienen un espacio intergranular homogéneo. Esto mejora el flujo, limita la pérdida de carga y evita estratificaciones. Por el contrario, aquellos que tienen un coeficiente de uniformidad superior a 1,5 tienen muchas partículas de tamaño grande y muchas de tamaño pequeño sin ser homogéneas. Con lo cual, esto produce lo que se llama segregación en un filtro, es decir, las partículas pequeñas se van a una parte, las partículas de mayor tamaño se van a otra, se producen caminos preferenciales que disparan la pérdida de carga y acortan las carreras de filtración. Otros aspectos interesantes a tener en cuenta en cualquier medio filtrante son estos cuatro. La densidad aparente. Esto está directamente relacionado con el coste energético de operar ese medio filtrante. Cuanto menor sea la densidad, menor caudal de agua va a requerir para expandir el lecho filtrante y realizar las tareas de retrolavado. Normalmente la densidad aparente menor está en los medios porosos, no en los medios tradicionales como arena de sílex, que son medios no porosos. El índice de vacíos, que está muy relacionado con el último de los puntos, la forma de las partículas, es la relación entre el volumen total ocupado por el medio granular y el volumen que existiría eliminando los espacios entre gránulos. Me salto al último punto, forma de las partículas, porque en los medios tradicionales como arena de sílex tenemos una partícula redonda y los medios que han sido craquerizados o partidos como la arcilla expandida presentan una superficie irregular y una forma irregular, con lo cual favorecen ese índice de vacíos dentro del lecho filtrante. Otro punto importantísimo es la porosidad y superficie específica. Los medios tradicionales normalmente presentan una superficie específica menor, así como otros medios porosos como antracita o carbón activo ya presentan una mayor porosidad que viene dada por su densidad por una parte y también por los poros o intersticios que encontramos dentro de cada una de las partículas, que normalmente son accesibles o conductivos. En esta diapositiva vemos cómo se, digamos que distribuye la filtración granular de manera tradicional. Son tres tipos de... Perdonad un momentito que coloco el puntero. Ok. Tenemos tres tipos de filtros. Uno en el que tendríamos un lecho monocapa con un medio no poroso, que sería arena. Su altura normal tradicionalmente es entre 0,6 y 1. De este tipo de lecho monocapa, que tiene ciertas limitaciones, pasamos a un lecho bicapa, normalmente compuesto de arena o antracita. Normalmente estamos hablando de una altura total del lecho entre 0,8 y 1,2 y existen otros medios filtrantes que no son demasiado comunes en ETAPS. Sí que podemos encontrar alguno en desalación, que serían los multicapa, aquí, bueno, tricapa, ¿no? En el que tenemos un medio filtrante de una densidad muy alta, una densidad un poquito inferior de arena y la densidad más baja en la parte superior de antracita. ¿Cómo se constituyen o cómo se determina esta altura del lecho? Digamos que es con la misma, bajo la misma base de cálculo para los tres, tanto el monocapa, el bicapa como el tricapa. Esto viene dado por el cociente entre la altura total del lecho en milímetros y la talla efectiva. En el caso de los lechos de 3 capas y de 2 capas, es el sumatorio de cada una de las alturas de las capas que colocamos en el filtro. Los multicapas se escalonan diferentes tamaños nanométricos y densidades y ofrecen un filtrado con distinta capacidad de remoción o de tamaño de sólidos.
Con esto queremos decir que tanto en el doble capa como en el tricapa, las partículas de mayor tamaño quedan retenidas en el lecho superior y las partículas de menor tamaño quedan retenidas en el lecho inferior, teniendo o produciendo unas carreras de filtración o horas de filtrado o volumen de agua filtrado por ciclo mayores que en los lechos monocapa. Vamos ahora un poco a hablar de las limitaciones que presenta esta filtración tradicional. En el caso del doble capa, la mayor limitación que tenemos con este material antracita es su dureza. Presenta una dureza muy baja, normalmente 3,5 o inferior en la escala de Mohs, con lo cual se producen desgastes muy rápidos durante las fases de contralavado en la que se está mezclando con arena, que es un material mucho más duro que la antracita. Es por este motivo que sus tasas de reemplazo suelen oscilar entre los 5 o 6 años. No vamos a conseguir mayores duraciones antes de que se formen los finos indeseados en cualquier filtro que se van a terminar mezclando con la arena formando una capa de intermixing que bloquea el filtro y dispara la pérdida de carga. En ese momento, la única alternativa para recuperar ese filtro es cambiar la parte de antracita y eliminar la capa de intermixing, reponer arena y volver a colocar el medio filtrante poroso. Las limitaciones, como bien digo, de este tipo de lechos bicapa con un material blando son la tasa de reemplazo y las altas pérdidas de carga que produce la arena como parte del lecho inferior. Por otra parte, los lechos monocapa presentan unas carreras de filtración mucho más cortas y la arena, al ser un material no poroso, produce la retención aproximadamente en los primeros 30 centímetros del lecho. Esto dispara las pérdidas de carga a velocidades elevadas, es por esto que sus limitaciones suelen ser entre 4 y 8 metros hora. Y como nos pasaba en los lechos de doble capa, el cálculo el valor óptimo de altura del lecho viene dado por el cociente entre la altura del lecho y la talla efectiva, que siempre ha estado de estar en un rango superior a 1200, para que no tenga pérdidas de carga excesivamente altas. Este tipo de lecho no optimiza ni la operación ni el mantenimiento del filtro, es poco eficiente y a velocidades altas produce unas calidades de agua pues, bastante pobres. Vamos a comenzar ahora a hablar de las propiedades de Filtralite frente a estos lechos tradicionales. Filtralite es un material cerámico, es una arcilla expandida, actualmente solo se fabrica en la planta de Noruega por las características de la arcilla del yacimiento que tenemos allí. Lo estamos produciendo en granulometrías entre 0,5 y 2,5 milímetros. Tiene una alta porosidad y una alta superficie específica, aproximadamente 1.500 metros cuadrados por metro cúbico de medio filtrante, y debido a su dureza, aproximadamente 5,5 en la escala de Mohs, presenta una gran durabilidad y una alta resistencia. En cuanto a densidades, para poder configurar, y luego profundizaremos en esto, para poder configurar lechos de doble capa de Filtralite, ofrecemos 3 densidades diferentes de material en diferentes granulometrías. Vemos un poco aquí lo que sería la imagen ampliada de una partícula de Filtralite, lo que nos da una idea de por qué tiene una capacidad mayor de retención de sólidos. Digamos que su superficie específica es mucho mayor que las imágenes que veremos a continuación, en la que vemos granos de arena ampliados y granos de Filtralite, y creo que es bastante sencillo apreciar las motivaciones que hay para presentar esa mayor capacidad de retención de sólidos. Por otra parte, hacemos también una comparativa entre una imagen ampliada de Filtralite y de antracita, en la que ya vemos una partícula con aristas totalmente diferente a Filtralite, con muchos menos intersticios, con lo cual siempre, además de ser un producto más blando, también tenemos la particularidad de que Filtralite es un producto más poroso y con mayor capacidad de retención. Esto es un esquema básico para entender un poco de dónde viene la arcilla expandida, que es un producto procesado y fabricado. Básicamente se extrae arcilla de una cantera, se hace una mezcla con diferentes arcillas, materia orgánica y diferentes cargas para conseguir las densidades que necesitamos. Esto se mete en un horno tipo clean con rampas de temperatura que llegan hasta 1200 grados y que produce una bola de arcilla de mucho mayor tamaño que cualquiera de los granos de Filtralite. Estos granos que se obtienen expandidos, aproximadamente de cada metro cúbico de arcilla obtenemos 3 metros cúbicos de Filtralite,
y, como bien decía, estas bolas de mayor tamaño, entre 10 y 20 milímetros, se trituran y se criban en cada una de las densidades. Y este es un poco el proceso completo de obtención de nuestro medio filtrante. Vamos a hablar un poco de la historia de Filtralite, que ya lleva unos 30 años tratando agua tanto para filtración como para biofiltración. Biofiltración es un punto importante porque fue la primera aplicación de Filtralite en Noruega después del desarrollo llevado a cabo por la Universidad de Oslo, en la que se buscaba un medio filtrante, un carrier, mejor dicho, un carrier para biofiltro que permitiese que tuviese una superficie específica mayor y permitiese un crecimiento del biofilm bacteriano óptimo para el tratamiento de agua en biofiltros. Respecto a las piedras volcánicas y otros medios materiales que se utilizaban con anterioridad en este tipo de biofiltros. A partir de esta primera aplicación en biofiltración, algún fabricante a nivel internacional de biofiltros, digamos que nos homologó como medio filtrante en sus instalaciones. El siguiente paso fue continuar investigaciones para ver si podríamos reemplazar los medios filtrantes en las etapas de filtración granular. Esto llegó en el año 1997, en el que se implantó la primera etapa de filtración con Filtralite en Francia. Actualmente tenemos unos 40 países donde hay instaladas etapas de filtración o biofiltración con Filtralite y más de 400 referencias en clientes, con empresas del tipo de las que se pueden ver en la presentación, algunas locales como Canal, Aquaes, GSI Nima, internacionales como Veolia, Suez, Aqualia, Tedagua, Acciona, un poco todas nuestras referencias. Aquí os presento las dos aplicaciones principales de Filtralite. La primera es en filtración granular, y esto atiende a potabilizadoras y desaladoras. Y la segunda sería el otro proceso que trataremos en una webinar futura, que es la biofiltración. Hablamos de biofiltros aireados con un carrier biológico que es Filtralite, procesos de desnitrificación, nada que ver con la parte que vamos a tratar, en la que el objetivo es eliminación de sólidos de suspensión, carbono orgánico total, reducción de SDI, que es el índice de ensuciamiento de membranas, reemplaza arena, antracita, piedra pómez, cualquier tipo de medio filtrante poroso y los tradicionales como arena, incluso los doble capa, antracita, piedra pómez con arena. Los resultados son muy claros y objetivos. Reduce los costes operativos, tanto en consumo de agua de retrolavado como en consumo energético de bombeo de agua y de aire para esos retrolavados. Trata niveles mucho más altos que medios tradicionales de sólidos de suspensión, filtra a una mayor velocidad y garantiza la calidad de salida que deseamos en proceso. Vamos a comenzar con las particularidades de la filtración en una potabilizadora. Normalmente, la aplicación más común en agua potable suele ser en monocapa. Normalmente se va con alturas de lecho de 1 metro, aunque en función de la calidad que queremos obtener y de la longitud de las carreras de filtración o volumen de agua filtrada por ciclo, se pueden considerar alturas mayores, y en muchos casos trabajamos con alturas menores porque hablamos de instalaciones con una media de antigüedad de 40 años en las que por diferentes circunstancias no es posible modificar ni hacer recrecido de muretes ni hacer cambios en el filtro, simplemente se precisa optimizar reemplazando medio y es posible trabajar a una altura menor, 0,8, 0,6, 0,7, son alturas a las que se puede trabajar en monocapa. Desde luego, alturas inferiores de 1 metro, normalmente lo que no recomendamos es trabajar con doble capa. Los dos productos principales en monocapa serían las granulometrías o tallas 0,8, 1,6 y por otra parte 1,5, 2,5 cuando hay agua de muy buena calidad y queremos obtener carreras más largas. Y por otra parte hablamos de filtros GIP bicapa, donde vamos a poder extender las carreras de filtración a mayor volumen de agua por ciclo. Aquí normalmente recomendamos una altura mínima de 1,2 metros de lecho filtrante, distribuido al 50% o incluso 40% al inferior o 60% al inferior, dependiendo de las condiciones de agua. Esto es un tema particular que hay que analizar y tratar con el cliente en función del agua bruta de entrada, muy importante.
En este caso, nuestro producto estrella, digamos, es Monomulti, que es una capa superior de NC 1,5-2,5 y la capa inferior de HC 0,8-1,6. Perdón. Eh, Muy importante diferenciar aquí qué significan todas estas siglas NC-HC. Cuando hablamos de N, hablamos de densidad normal y cuando hablamos de H, hablamos de densidad alta. Cuando tenemos un doble capa y en cualquier etapa de filtración hay que utilizar un proceso de retrolavado, necesitamos que el lecho inferior y de menor talla granulométrica tenga una densidad mayor que el superior, para que siempre se vuelva a posicionar en la misma estratigrafía que teníamos de manera inicial. Con lo cual tenemos dos densidades distintas y dos medios porosos. Surgirán en preguntas, pero también se podría combinar filtralite en potabilización con un medio filtrante no poroso, como por ejemplo arena. Sería una alternativa que a veces se ha dado. Muy importante la expansión del lecho filtrante a la hora del retrolavado. Es por esto que incluyo aquí esta gráfica de expansión, en la que hay que tener muy claro que filtralite no requiere unas condiciones de lavado diferentes a otros medios filtrantes. Simplemente lo que nosotros puntualizamos y en lo que enfocamos al cliente es que una vez que vas a cambiar el medio filtrante, eh, ahondemos en las condiciones de trabajo del retrolavado, es decir, de cómo está trabajando ese sistema de retrolavado. Porque normalmente tenemos condiciones de retrolavado muy pobres que nos están haciendo expandir en muy poco porcentaje los lechos, con lo cual arrancamos con los filtros sucios. Cualquier medio filtrante se recomienda que se expanda entre un 10 como mínimo y un 20%. En este rango hay una expansión óptima. ¿Qué necesitamos para expandir el lecho filtrante en el retrolavado? Necesitamos una velocidad de contralavado de agua. Y esto viene dado en función de la temperatura del agua. Por lo normal, cuando hablamos de una instalación en la península, hablamos de temperaturas medias en la zona norte o zona central de 15 grados y en la zona de Mediterráneo o zona sur estamos hablando de ya temperaturas medias de 20 o 25 grados. Si nos ceñimos a un dato para tener un punto de referencia, a 15 grados, un lecho monocapa de NC 0,8-1,6 para que se expanda un 20% necesita 26 metros hora, es decir, 26 metros cúbicos por metro cuadrado y por hora. A partir de aquí hay que ver cuáles son las condiciones de la planta, a dónde podemos llegar y tener en cuenta que si estamos reemplazando arena, aunque las condiciones de lavado sean deficientes, siempre vamos a mejorar, porque la densidad de filtralite es menor que la de la arena, con lo cual a misma tasa de retrolavado, a 20 metros hora, vamos a expandir en un porcentaje mayor filtralite que un lecho no poroso como arena. Os quiero presentar unos de los estudios de mayor referencia que se han hecho y que están un poco respaldados por Suez. Se hicieron en agua del Sena, en agua decantada, agua no decantada y a diferentes velocidades. Esta es una de las gráficas más representativas de los rendimientos de filtralite en los que comparamos las UFRVs, que es, digamos que el volumen de agua filtrado por área de filtración determinada, en este caso metro cuadrado, contra turbidez. Es decir, estamos comparando cuánta agua podemos filtrar en una carrera de filtración contra la calidad de agua en turbidez. Con lo cual vemos que filtralite monocapa NC08 es la línea o la parte verde oscuro, monomulti es la verde clarito, y todos estos medios filtrantes hablamos de diferentes arenas y arenas combinadas con antracita. Esta sería una arena 0,75 de talla efectiva 0,75 con una antracita 1,5. Los medios filtrantes tradicionales llegan hasta aquí, hasta esta carrera de filtración. Filtralite monocapa llega un poquito más adelante en volumen de agua filtrada por ciclo, siempre con unos valores de turbidez muy inferiores al resto, y cuando queremos un plus de incremento de carreras de filtración, nos vamos a un doble capa que es monomulti. Estos test se hicieron a 8 metros hora y luego veremos la variación a 15 metros hora. Es decir, ¿qué calidad conseguimos si incrementamos la tasa de filtración? En términos de volumen de agua filtrada por ciclo, aunque incrementemos de 8 metros hora a 15 metros hora, podemos filtrar por carrera prácticamente el mismo volumen de agua. Y en términos de calidad, referenciado en turbidez, hablamos
de que el incremento, cuando prácticamente estamos doblando la tasa de filtración, los metros cúbicos de agua filtrado por hora, solo estamos pasando de 0,12 NTU a 0,27, que es un dato inferior a la normativa. Con lo cual estábamos partiendo de un agua decantada a 2 NTU y tenemos un porcentaje de eliminación muy alto y mucho mayor que cualquier medio tradicional. Dentro de la parte de aplicación de Filtralite en estaciones de tratamiento de agua potable, quiero presentar uno de los casos más representativos que tenemos aquí en la península, que es el que ha llevado a cabo, el test que ha llevado a cabo y implementación industrial ya en este momento, de ATL, que está manejando el agua del área metropolitana de Barcelona, con 2 desaladoras, 3 estaciones potabilizadoras y suministro a unos 4,5 millones de personas. La motivación de ATL para iniciar los test con Filtralite ya hace, bueno, 2018-19, fue el querer comprobar si podría incrementar la capacidad de tratamiento en su planta sin necesidad de hacer obra civil en los filtros. ATL en la planta de Llobregat tiene un caudal actual máximo a tratar de 3,3 metros cúbicos segundo y tiene intención de incluir un decantador más y una serie de mejoras para poder llegar hasta 4 metros cúbicos segundo. Por esto los tests pasaban por saber si cambiando el medio filtrante podrían cubrir esa producción de 4 metros cúbicos hora sin necesidad de hacer obra civil. Para esto necesitaban saber a qué tasa de filtración podrían llegar con una configuración Filtralite. El reemplazo que se hizo en Abrera, en la planta de Abrera, en Llobregat, fue cambiar una arena con talla efectiva 0,8 por un Filtralite monomulti, es decir, doble capa, NC 1,5, 2,5 capa superior y HC 0,8, 1,6 en la capa inferior. El primer dato que nos arrojó los primeros test, tanto el laboratorio como el test industrial, fue que conseguíamos mejorar la turbidez incrementando desde 7 metros hora o 6 metros hora que estaba trabajando la planta hasta unos 9 metros hora. Después de hacer los primeros test, aquí se describen un poco las consignas de retrolavado que tienen los filtros. Durante 10 meses, los primeros test industriales en uno de los filtros nos arrojaron los siguientes datos. Con Filtralite, en 10 meses hemos tenido 26 lavados frente a 76 lavados en los filtros de arena. El promedio de volumen de agua filtrada por ciclo con Filtralite han sido más de 200.000 metros cúbicos frente a 67.000 que podemos producir con arena. Luego tenemos valores máximos, valores mínimos. Y otro dato muy importante en cuanto a promedio de horas filtrando por ciclo son 254 horas frente a 82. Con lo cual, todos estos datos de mejora en la operación de los filtros de Filtralite frente a arena se traducen en metros de agua consumida, metros cúbicos de agua consumida, energía consumida tanto por bombeo de agua para retrolavado como por soplantes de aire para este mismo retrolavado que combina aire y agua, y maniobras de equipos, que es otro dato muy importante a la hora de extender la vida útil de bombas y de soplantes. Datos muy relevantes son 24.200 metros cúbicos de agua consumida durante 10 meses de retrolavado frente a 68.000, con lo cual estamos hablando de unos incrementos o sea, de unas reducciones en costes muy significativas a la hora de tomar la decisión del cambio. Finalmente, hablamos de unos 800.000 metros cúbicos de lavado por año que se reducen, es una relación 3:1 frente a la arena. Esto traducido en función del coste del kilovatio de energía, hablamos de unos 560.000 euros por año de reducción de costes de operación, algunos de ellos en mantenimiento más energía y otros tenemos un incremento de potencial de producción del 30%, con lo cual digamos que la reducción en OPEX general se va a más de 638.000 euros, con lo cual nos traduce un retorno de inversión de 2 años, calculándolo con el coste de Filtralite respecto a arena. Como colofón final a este caso de la estación potabilizadora de aguas de Llobregat, en la actualidad de los 12 filtros ya se han modificado 5 filtros que están trabajando con doble capa de Filtralite.
y está previsto en 2025-26 reformar los falsos fondos del resto de los filtros y terminar la implementación en el total de la planta para que quede preparada para este futuro incremento de producción. Vamos a hablar ahora de cómo digamos, se estratifica o se distribuye el cálculo de medio filtrante a la hora de hablar de una estación, de una instalación desaladora de agua de mar. Es posible también implementar un lecho monocapa para reemplazar aquellos filtros antiguos que no tienen mayores capacidades para poder ir a más de 1 metro de altura, pero lo más habitual que nos vamos a encontrar son lechos bicapa por la variabilidad estacional que tenemos en la concentración de sólidos y en los valores de salida de entrada. Lo más habitual en agua de mar es ir siempre con un lecho doble capa que nos permita esa retención de partículas mayores en la capa superior y de partículas menores en la capa inferior. Uno de los productos habituales es monomulti, pero cuando vamos a instalaciones en las que queremos ir a un nivel mayor de calidad, podemos combinar una capa superior de una granulometría inferior, como 0,8, 1,6, con una granulometría más fina de arena, para poder dar ese ayuda final, digamos, a la mejora del SDI. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos podemos trabajar muy cómodamente con una configuración monomulti. Mismo objetivo un poco o sea, misma configuración que en potabilización, 2 densidades distintas, 2 medios porosos. Dentro de las mejoras dentro de una IDAM es evidentemente la reducción del CAPEX, puesto que al poder incrementar la tasa de filtración desde lo habitual de 6, 7 o 8 metros hora hasta incluso 15 metros hora, podemos dimensionar la etapa de filtración con un menor número de filtros, con un menor coste de inversión en bombas, soplantes, tubaje, etcétera, etcétera. Incrementamos la capacidad de producción, reduciendo la superficie de filtración. Esto también lo podemos aplicar a aquellas plantas que necesiten incrementar su capacidad de producción, sin modificar o con limitaciones de espacio o sin tener voluntad de hacer una inversión en aplicar un mayor número de filtros. Reemplazando simplemente el medio filtrante, podemos llegar a una mayor producción. Las reducciones en OPEX, por esta serie de motivos detallados, son importantes. Hablamos de entre el 50 y el 150% de incremento de carreras de filtración. Reducciones de tiempo de maduración, punto muy importante después de los backwashes, o sea, retrolavados, del 100%. Es decir, el tiempo que el lecho filtrante tarda en estar listo para poder empezar la siguiente carrera de filtración en lugar de la arena antracita es muchísimo menor, con lo cual esto reduce mucho los tiempos estos de operación. Enfoques hacia mejora de calidad de filtración en función de la configuración del lecho para reducción de SDI y sólidos en suspensión. Por lo que tenemos comprobado en las experiencias que tenemos en campo, tanto alguna en España, Argelia, Medio Oriente, hablamos de que en una IDAM que tenga una producción media de 1 metro cúbico por segundo, puede tener unos ahorros operativos de 500.000 euros al año, simplemente por el cambio de medio filtrante, ya que el cambio de medio filtrante implica mejoras en los sólidos, en la retención de sólidos, con lo cual menor tasa de reemplazo de cartuchos y menor tasa de reemplazo y mayor protección para las membranas, que tiene un coste importante. Vamos a presentar ahora el caso técnico, digamos, y de estudio para la parte de desalación, que es la EDAM Marbella, que es una planta con una producción de 30.000 metros cúbicos día. En esta planta, bueno, se ha empezado un piloto desde el mes de marzo, que está todavía en funcionamiento. Las motivaciones en esta planta era la necesidad de incrementar la producción en el pretratamiento de un 33%, sin incluir nuevos filtros por un tema de espacio. Se están construyendo más bastidores de ósmosis, con lo cual necesitan más producción en el pretratamiento para poder producir más permeado. La calidad de producción estaba limitada, la capacidad de producción estaba limitada por el medio filtrante actual y por el número de filtros. Actualmente contaban con arena 0,8, 1,6, es decir, talla efectiva 0,95, y por diversas limitaciones optamos por un medio monocapa
NC 081,6, ya que la limitación de altura inicialmente era de 1 metro de lecho. La necesidad era de pasar de 5,9 metros hora a 7 metros hora, que veremos ahora en esta tabla. Esta era la configuración anterior, una etapa de filtración trabajando a 5,2 metros hora, con 24 filtros. Vamos con los mismos filtros trabajando a una tasa mayor. Hablamos de comprobar si podemos producir con calidad, incrementar desde 97.000 metros cúbicos día a 130.000 metros cúbicos día. Los primeros resultados después de las 2 etapas de filtración han sido extremadamente positivos, puesto que las carreras de filtración eran de 15 días, a partir de la segunda carrera, del segundo lavado de filtro, ya se han conseguido los 15 días de carrera, con lo cual conseguimos incrementar el caudal un 33%, manteniendo las 600 carreras de filtración anuales. Y en la segunda carrera de filtración, como bien decía, con tan solo un lavado completo aire y agua, conseguimos igualar esta carrera objetivo. Por la parte de calidad, referente a turbidez, datos también muy relevantes, puesto que conseguimos mantener por debajo de 0,5 la turbidez el 90% del tiempo, tratando un 33% más de caudal, con valores de turbidez de 0,27 NTUs. Estos resultados, la verdad, con un 30% más de producción, son incluso mejores que con arena. La parte del SDI es una parte que está todavía en constante evolución, puesto que tenemos unos datos de SDI muy parejos, ligeramente superiores con Filtralite. Por un motivo muy sencillo, necesitamos 4 o 5 lavados para eliminar todo el polvo de fabricación, pero conseguir después de tan solo 2 lavados un SDI medio de 3,18, cuando el límite de la planta estaba aproximadamente entre 4 y 5, nos pedían datos inferiores a 4, es conseguirlo y todavía estar en constante mejora. En la segunda carrera de filtración se ha conseguido estabilizar la SDI durante todos los días de carrera, es decir, desde el día 1 hasta el día 15 comenzamos arrojando 3,12 y salimos y terminamos dando 3,19, con lo cual quiere decir que esos datos son muy estables. En cuanto a sólidos de suspensión, en cuanto al SDI, este dato es importantísimo porque con SDIs inferiores a 4 conseguimos alargar la vida de las membranas. En el caso de los sólidos en suspensión, sí que tenemos datos positivos desde las 2 primeras carreras. FA16 es el filtro cargado con Filtralite, consigue una retención de 6,7 gramos por metro cuadrado y por hora, frente a tan solo 4,27 que está consiguiendo la arena que tenían instalada en planta. Estos resultados, digamos que conllevan unos ahorros en OPEX importante, tanto en contralavados, porque necesitaríamos 6 filtros más solo con el medio filtrante tradicional para poder cubrir esta producción. Y estos datos de mayor capacidad de retención de sólidos son muy importantes para la tasa de reemplazo en cartuchos, que tiene un coste importante en la operación de la planta. Como conclusiones finales, para este caso, manteniendo la superficie de filtración, es posible incrementar la producción en el pretratamiento de la EDAM en un 33%. Incrementamos la carrera de filtración a 15 días tratando un 33% más de caudal. Conseguimos alcanzar valores medios de turbidez de 0,27 NTU. En la segunda carrera conseguimos un valor medio de SDI de 3,18. Estamos trabajando con mayor tasa de filtración, mayor capacidad de retención de sólidos y en condiciones de mayor exigencia de caudal se mantiene o se mejora en la calidad del efluente filtrado. Conjuntamente con todo esto y con las propiedades de dureza de Filtralite, tenemos un régimen de cambio, o sea, una tasa de cambio superior a 15 años, con lo cual tenemos también un ahorro en la tasa de reemplazo del medio filtrante frente al tradicional. Desde el punto de vista operacional, requerimos un menor número de lavados por metro cúbico filtrado y esto conlleva un significativo ahorro en consumo de kilovatios de bombeo. Y estos son un poco nuestras conclusiones respecto al caso de desalación. Finalmente, como conclusiones generales de las mejoras de Filtralite frente a los medios tradicionales, podemos decir que superamos las limitaciones de medios filtrantes tradicionales en cuanto a velocidades de filtración y capacidad de retención de sólidos. Los ahorros en agua y energía y el incremento de producción nos generan amortizaciones inferiores a los 3 años.
Optimizamos los diseños permitiendo incrementar la carga de filtración, lo cual más de un 30%, con lo cual conseguimos un ahorro importante en CAPEX respecto al número de filtros que se va a instalar en una estación, o sea, en una potabilizadora o desaladora de nueva construcción, y mejoramos todos los indicadores de filtración, referentes a filtración, como pérdidas de material al hacer una buena optimización de los lavados, calidad del agua filtrada, coste de metro cúbico producido, reducimos las emisiones de CO2 por los ahorros en consumo eléctrico, reducimos consumos generales, como ya comentamos, tanto de agua de retrolavado como de energía, y ofrecemos una mayor durabilidad. En principio, bueno, digamos que tenemos un producto enfocado a producir más agua con más calidad y por menor coste. Gracias a todos por la participación y bueno, espero un poco vuestras preguntas. Pues David Estúa Pérez, Sales Manager Iberia y LATAM Filtralite, muchas gracias por esta excelente presentación sobre las ventajas y aplicaciones de Filtralite o Filtralite. De las dos formas vale, y lo importante es, como decía, son las bondades de este producto para el tratamiento de agua. Como decías, tus explicaciones tan detalladas nos han permitido entender mejor cómo este innovador medio filtrante puede optimizar nuestros procesos y mejorar la calidad del agua tratada. Me gustaría, a modo de resumen, resaltar algunos de los mensajes clave que nos ha dejado David esta tarde, mañana para nuestros amigos de Latinoamérica. Por un lado, sin duda, la alta eficiencia de Filtralite, un producto que está hecho de arcilla expandida, lo que le da una alta porosidad y una gran superficie específica. Todo esto permite una mayor retención de sólidos suspendidos y reduce significativamente los costes operativos. Hemos visto también las diversas aplicaciones de este producto. Filtralite se puede utilizar en muchas áreas, como la potabilización, el pretratamiento para la desalación, el tratamiento de aguas residuales o la biofiltración, y también es útil en sistemas industriales y agrícolas. David nos ha mostrado los incrementos de rendimiento en infraestructuras como son las setups o las IDAMs, donde Filtralite mejora la eficiencia en el tratamiento del agua, permitiendo velocidades mayores en la filtración y una mejor calidad sin necesidad, y esto es muy importante, de obras civiles importantes. En este sentido, hemos visto casos de éxito como la ETAP del Llobregat en Barcelona o la IDAM de Marbella, donde Filtralite ha reducido costes, y creo que son ejemplos muy importantes, muy interesantes, que muestran el valor de Filtralite en aplicaciones a gran escala. Y también en estos momentos en los que el cambio climático es una preocupación para todos y se trabaja en la neutralidad energética de todo lo que es la operación de servicios de agua, hemos visto cómo este producto contribuye a la sostenibilidad y al ahorro energético, gracias a que su durabilidad y resistencia prolongan la vida útil de los filtros y disminuyen la necesidad de reemplazos frecuentes. En resumen, y como decía David, Filtralite ofrece una optimización significativa para cualquier planta de tratamiento de agua, brindando beneficios económicos y operativos. Gracias, David. Te adelanto que tenemos una importante batería de preguntas de nuestra audiencia. En unos momentos vamos con ella. Y bueno, como decía, tenemos una auténtica avalancha de preguntas. David, voy a empezar a disparar y estoy seguro de que te vas a defender muy, muy bien. Empezamos con Mariela Manrique, que nos escribe desde Perú, en concreto desde Sedapar, una importante empresa pública. Nos pregunta Mariela sobre la eficiencia de la filtración y qué tamaño de partículas y algas puede remover. Bien, dependiendo, hay que establecer una diferencia entre la concentración de sólidos de suspensión y el tamaño de esas partículas. Puede
dependiendo de la configuración del lecho filtrante, podemos ir a partículas de 1, 2, 3 micras, pero hay que ver un poco el conjunto del dato de sólidos de suspensión totales para conseguir tener unas carreras un poco holgadas, digamos. De poco nos sirve irnos a una talla granulométrica muy fina con el objetivo de solo reducir unas partículas muy finas y acortar. Con lo cual, habría que ver un poco las características globales del agua bruta para, para poder analizar qué filtralite o qué granulometría hay que prescribir para poder eliminar esas partículas. ¿Ok? Perfecto. Seguimos con Farid Montenegro desde Colombia, desde Acuavalle. Nos pregunta el señor Montenegro si es posible tener un lecho mixto donde haya una capa con arena tradicional y otra capa con filtralite. Sí, totalmente. Vamos a cortar un poquito las carreras de filtración al eliminar un lecho poroso, pero sería una sustitución del lecho bicapa antracita-arena, sustituir solo la antracita por filtralite, en la que tendremos mejoras por la mayor dureza de filtralite, por la mayor capacidad de retención. Digamos que estaríamos en un punto intermedio. El lecho tradicional, lecho mixto, filtralite arena y la mejora total que sería el doble lecho filtralite, pero sí que es totalmente posible. Y el desgaste de filtralite es muchísimo menor en combinación con arena que el de otros medios porosos de menor dureza. Gracias, David. Seguimos ahora en España con Juan Fernández, jefe del servicio en la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Nos pregunta el señor Fernández, ¿qué solución tienen para disminuir o eliminar un alto contenido en hierro en un sondeo para abastecimiento? Eh, Filtralite, en cualquiera de sus gamas Pure, por la composición química que tiene propiedades de oxidación autocatalítica. Es decir, una vez que se implanta el lecho, se forma una capa en el caso de la eliminación de manganeso de piroluxita y en el caso de la de hierro, de hidróxido de hierro. Esta formación, en el caso del hierro, de esta capa, se produce a partir de los 7-8 días. En el caso de la piroluxita, necesita 20-30 días en función de las características del agua y del pH. Y el mismo medio filtrante tiene capacidad de retención de hierro y manganeso, autorregenerándose, es decir, sin trabajar a colmatación. Digamos que en cada retrolavado, esta capa superficial de agente que produce oxidación autocatalítica se regenera. Con lo cual es un muy buen producto como alternativa a otros medios que hay que llevan cargas externas. ¿Ok? Perfecto, David. Vamos a plantear una pregunta de Joan García, técnico del Servicio Catalán de Salud. Y bueno, es una pregunta que además en otras formas nos ha llegado por más vías y es referida a si el elemento filtrante tiene proceso de reutilización o es desechable. Esto nos lo preguntan bastante. La arcilla expandida, una vez que terminase su vida útil, hablamos de entre 15 y 20 años, podría reutilizarse para suelos técnicos en el que se mezcla arcilla expandida con tierra para conseguir mayor retención de agua. O como relleno en obra civil, tiene múltiples aplicaciones para darle una segunda vida útil de regeneración. Fenomenal. Apostamos también por la economía circular con esta solución. Vamos ahí, Ujú. desde luego, cubriendo ámbitos, mejor calidad del agua, ahorro energético, economía circular. Bueno, sin duda creo que son muchos factores a la hora de tomar decisiones sobre filtralite. Seguimos con Xavi, técnico en Copate, que nos pregunta, ¿filtralite puede servir para sustituir arena de sílice de filtros de arena de un terciario en una EDAR? También nos pregunta, ¿se puede usar en filtros tipo piscina de grandes dimensiones? Sí, las dos. A la primera pregunta, aplicación en terciario, hay, bueno, al menos dos alternativas habituales para uso de filtralite en terciario. Uno es el reemplazo de filtros de pulido antes de pasar por ultravioleta y vertido a cauce, y otro es el reemplazo de filtros de pulido de terciario que van antes de ultrafiltración y antes de membrana, porque al final en muchos casos hacemos una ósmosis como tratamiento terciario si el uso es uso agrícola o bueno, si es regeneración de agua. En cualquiera de ellos es posible utilizar filtralite y hay aplicaciones en España y fuera de España
con esta propuesta, digamos. Por la parte de piscinas, también es posible utilizarlo. Ofrece ventajas respecto a los medios filtrantes que se utilizan habitualmente, porque al final se trata de un filtro que sí que trabaja a una tasa de filtración a veces de 50 metros hora, es una tasa de filtración diferente, una configuración diferente, pero podemos utilizar Filtralite para este tipo de instalaciones. Seguimos con Raúl Fernández, técnico de la Agencia del Agua de Andalucía. Nos Ujú, pregunta, Raúl, es una pregunta bastante genérica, pero también creo que es importante incidir en este tema y nos han llegado más ujú, preguntas al respecto. Nos dice, me gustaría que se incidiese en el uso, en EDAR para la reutilización del agua tratada tras el tratamiento secundario. ujú. David, ¿puedes profundizar un poquito en este ámbito concreto? Puedo profundizar. Hay dos aplicaciones habituales de Filtralite en este tipo de campo. En las estaciones depuradoras de agua que utilizan biofiltros en lugar de un tratamiento secundario convencional, normalmente después de los biofiltros se utilizan filtros de afino en los que puede ir Filtralite y en muchas plantas va. En algunas regiones como Murcia y en algunas otras zonas de España hemos utilizado ya Filtralite para reemplazo de arena después de secundario, o sea, la etapa de filtración que se aplica después de un tratamiento secundario de depuración. Es una aplicación conocida, factible y que tiene las mismas mejoras, incluso más, porque la concentración de sólido en suspensión suele ser mayor que a la entrada de una TAP, con lo cual Filtralite cuanto peor calidad de agua bruta enfrenta, mejor rendimientos da frente al medio tradicional. Perfecto, David. Seguimos con Gemma Suárez, jefa de producción de aguas y servicios de la costa tropical de Granada. Ujú. Nos pregunta Gemma, ¿se puede plantear utilizar este medio filtrante a pequeña escala para filtraciones de agua de manantial? Menciona aquí el Real Decreto 03/2003 y también nos dice que para caudales bajos unos 6 litros por segundo. Sí, tenemos un proyecto, entre comillas, con una mancomunidad aquí en la zona en la zona sur de Galicia, perdón, en la que la idea es ir con filtros a presión de bajo volumen, porque los caudales a tratar son bajos. Es una opción buena. También hay opciones de automatizar esos filtros para meter también la desinfección dentro del mismo proceso y hacer como una estación compacta. Pero la ventaja que va a presentar Filtralite en esos casos es el dimensionado del filtro a la baja. Es decir, vas a poder tratar con un menor volumen de medio filtrante un mayor caudal de agua. Con lo cual, en esos casos necesitas tener una edificación muy pequeña o que te ocupe un espacio muy pequeño porque son manantiales de dimensiones reducidas y el espacio suele ser limitado, es una gran opción el hacerlo con Filtralite. Perfecto, seguimos David y lo hacemos con David de León Pérez, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. David nos hace dos preguntas. Por un lado, comparación, beneficios frente a otros lechos filtrantes, que bueno, creo que ya lo has explicado Ujú. también, pero también nos dice, ¿podría ser tratamiento previo a emisario submarino si no hay estación depuradora de aguas residuales? Estos son sistemas de drenaje sostenible o sistemas de lagunaje, digamos, que hemos hecho alguno, pero son con productos totalmente diferentes a Filtralite Pure. Es un tema muy concreto. Tenemos productos específicos para eliminación de fósforo y nitrógeno en una superficie mucho mayor y con una serie de estratificaciones. Eh, Esto totalmente, digamos que diferente de la filtración granular. Sí que se puede hacer, pero con otro producto y me gustaría que me hiciese esa consulta porque hay que extenderse eh, bastante para poder contestarla, ¿ok? Pero sí que lo Sí, tenemos con otro producto de Filtralite. sí, le anuncia a nuestra audiencia y a ti, David, que luego os pasaremos todas las preguntas para que podáis responder detalladamente. Estoy seguro que Ujú. desde Filtralite van a dar respuesta a esta Por auténtica supuesto. avalancha que voy seleccionando, pero sobre la marcha. La verdad es que estamos recibiendo Ujú. mucho interés. Vamos con Tamara de Ball Filter España
que nos pregunta qué ventajas principales tendría esta solución en comparación a un filtro autolimpiante. El concepto de filtro autolimpiante es totalmente diferente y estamos en proceso de utilizar Filtralite en filtros autolimpiantes y requerimos una densidad mayor que el NC. Se podría hacer con HC. Digamos que el filtro autolimpiante tiene unas características totalmente diferentes al filtro gravitacional o al filtro a presión convencional. Podríamos instalar Filtralite en un filtro de tipo Dynasant, por ejemplo, que es uno de los típicos autolimpiantes, pero es un tema que que habría que perfeccionar en función a las especificaciones técnicas de ese filtro. ¿Ok? Ujú. Nos vamos a Colombia. Sebastián Giraldo, Ujú. de las Empresas Públicas de Medellín, nos pregunta ¿en qué se diferencia el interior y el factor de forma de un grano de Filtralite frente a los materiales tradicionales? El factor de forma es que el Filtralite es una partícula partida, rota a partir de una partícula mayor, con lo cual tiene una superficie irregular, y la arena es una partícula redonda, con lo cual la superficie específica es muchísimo menor y la capacidad de retención es menor que la de la partícula fraccionada. Perfecto, David. Ahora nos vamos a México, en concreto a Puebla. Ujú. Nos escribe Luis Huerta, que también nos escribe desde el Servicio de Operación de Aguas de Puebla. Nos dice, ¿se puede instalar después de un proceso físico-químico? ¿Qué reducción de DQO se obtiene en tanto por cien? Hay que tener en cuenta, como bien digo, las características del agua bruta en total. Es decir, hay que ver los sólidos de suspensión, hay que ver la turbidez y hay que ver la carga de DQO. No podemos hablar solo de, ¿puede reducir este porcentaje de DQO? No, hay que tener en cuenta el global y hablar de un caso concreto con todos los parámetros de calidad, uno por uno, y a partir de ahí podemos hacer una estimación, aunque en un caso, cuando se quiere tener unos resultados, digamos que relevantes, lo ideal es hacer un pilotaje. ¿Ok? Pero que me remita datos del agua bruta y podemos hacer una estimación. ¿Vale? Perfecto, seguimos ahora, nos vamos a Argentina. Carlos Alberto Tagliero, ingeniero del Ministerio de Infraestructuras, nos Ujú. pregunta sobre el uso de esta filtración para el abatimiento de arsénico en el agua potable. No, no con filtración granular, no con filtralite. Sí Perfecto, hierro, sí manganeso, sí sólidos, no es viable para arsénico. ¿Ok? Hay otros productos en el mercado. perfecto. Volvemos a España. José González, técnico en Subita, nos pregunta, al ser un material tan poroso, ¿cómo se realiza un correcto lavado del lecho filtrante? Importante, estos intersticios o microcanales no son pasantes, es decir, los sólidos de suspensión se depositan en la superficie irregular de cada una de las partículas. No presenta dificultades haciendo una expansión correcta, al igual que cualquier medio filtrante, en conseguir lavar de una manera adecuada. Seguimos, José Manuel Jiménez de Pavagua Ambiental nos pregunta ¿cómo funciona Filtralite como elemento de absorción de plaguicidas? Y también nos dice, ¿se ha estudiado como sustitutivo del carbón activo o no es capaz de emular las características de este? La propuesta de valor de Filtralite no es, digamos que es paralela, es un complemento al carbón, no sustituye las propiedades de carbón activo. No se puede utilizar una filtración granular como un medio filtrante de este tipo para eliminación de plaguicidas. Eso es una función que cumple el carbón. Vámonos a Chile. Carlos Vasconcello nos pregunta, ¿se puede combinar con carbón activado en un lecho mixto? No, y se ha probado, no, y vuelvo a decir no, no es adecuado. No son dos productos que se combinen bien. Tan importante, David, que las respuestas positivas como las Como negativas. las negativas y las de que no lo vuelva a probar nadie. Es importante. Importante, sin duda. Abdón Son, Duque, perdón, son densidades totalmente diferentes y así como el carbono se puede combinar con otros medios, con filtralite tampoco. ¿Ok? claro. Gracias. Abdón Duque, profesional de proyectos de EPM, las empresas públicas de Medellín.
¿Cuál es la tasa de reemplazo del filtralite? Entre 15 y 20 años. Más seguro casi de los 20, ¿vale? Alto, sin duda. Sí. Em, María del Rosario Quevedo, ingeniera sanitaria del grupo HEC, nos pregunta, ¿en qué momento hay que reemplazar el lecho filtrante? Y también nos pregunta por la condición óptima de flujo de agua en la filtración, si es flujo ascendente o flujo descendente. Flujo descendente. Flujo descendente y la tasa de reemplazo viene dada por la conservación de la talla granulométrica. Si no presenta desgaste, no hay que, y está correctamente lavado. Evidentemente, si instalamos cualquier medio filtrante con unas características de retrolavado insuficientes, se irá, digamos que, agotando su capacidad de retención porque no está bien lavado. Pero si el filtro se está operando en las condiciones óptimas, el único indicador de cambio sería la reducción de la talla granulométrica y las pérdidas que pudiera hacer por fisuras en el filtro, por cualquier causa ajena a lo que es desgaste de material. Pero la tasa de reposición es larguísima. Perfecto. David, vamos enfilando ya la recta final, Ujú. aunque nos quedan bastantes preguntas en el tintero, pero bueno, vamos con algunos temas nuevos, como por ejemplo lo que nos plantea Sara Martínez, que nos dice, ¿qué pasa con los microplásticos? ¿Los retiene? Y también nos dice, también me gustaría saber si se puede compensar el exceso de nitrógeno que tienen aguas residuales domésticas. Eh, Respecto a los microplásticos, no tenemos datos todavía, pero estamos poniendo en marcha un pilotaje. Bueno, una de las utilities importantes de España está poniendo en marcha un pilotaje que en el momento que lo lleva a cabo y si nos permite compartir resultados, los compartiremos. Por el momento no se ha pilotado Filtralite para eliminación de plásticos, está en este momento en marcha un pilotaje. Y respecto a las aguas residuales domésticas, va un poco en línea con la otra pregunta, con la otra pregunta que nos habían hecho para para reducción de nitrógeno y fósforo. Sería otra gama de producto Filtralite diferente. Sí que hay un producto, pero le pido que me haga la consulta con los caudales y datos para poder darle una alternativa. Perfecto. José Benito Rodríguez nos pregunta, ¿es posible eliminar concentraciones de 500 nanogramos por litro de aluminio con filtración mediante filtralite? No, no es en la filtración granular con Filtralite, al igual que con otros medios tradicionales, no está dentro de los objetivos la eliminación de aluminio. Puede, con la cantidad de sólidos que elimina, eliminar cierto porcentaje de esa concentración, pero digamos que no es específico para eliminar aluminio, máximo si está disuelto. Habría que ver un poco lo mismo, la forma y cómo está presente el aluminio. Pues David, para finalizar, me gustaría que nos resumieras cuáles son los parámetros que se deben monitorizar y optimizar para Ujú, maximizar el resultado, el rendimiento de ujú. Filtralite y también la vida útil, que es un Sí. tema que se ha planteado en Ujú, muchas cuestiones. Me gustaría que nos dieras ese ujú, resumen final de dónde es más rentable utilizar ujú, Filtralite y qué parámetros debemos tener en cuenta para maximizarlo. ujú. Bueno, Filtralite siempre es rentable al utilizarse en cualquier etapa de filtración, tanto como pretratamiento en ósmosis, como en la etapa de filtración de una potabilizadora, como incluso en filtro de afino de una depuradora. Lo más importante para optimizar el uso de Filtralite es tener en cuenta cuáles son las condiciones del retrolavado, los parámetros que tiene esa planta. eh, para poder medir cuál va a ser la mejora en la implementación de Filtralite. Puntos muy importantes es conocer una medida dentro de los filtros que se llama freeboard, que es la altura desde la parte superior del lecho filtrante hasta el canal de lavado, para tener en cuenta también eh, cuál es el margen que tenemos de expansión a la hora del retrolavado. En principio, lo más importante a la hora de hacer un cambio a Filtralite para explotar al máximo sus capacidades es tener en cuenta los máximos datos técnicos posibles de cómo se va a operar ese filtro, para que todos sepamos a qué datos nos tenemos que ceñir y, digamos,
cómo podemos optimizar al máximo esa mejora o ese incremento en tasa de filtración, en extensión de carreras de filtración, en capacidad de retención. Perfecto, David, pues llegamos al final de este webinar. Quiero agradecerte muy especialmente tu presentación y también, sobre todo, el responder a este auténtico tercer grado al que te han sometido nuestros espectadores y brindarles una información tan detallada sobre las ventajas y aplicaciones de Filtralite. Sin duda, tu conocimiento y experiencia han quedado de manifiesto y han aportado gran valor a esta sesión. También agradecimiento especial a todos nuestros espectadores que sin duda pues ya veíamos en la inscripción que había despertado gran interés este webinar y ha quedado de manifiesto con su participación, con su interactuación con David Stúa, Sales Manager Iberia y Latinoamérica de Filtralite, y esperamos que hayan obtenido información interesante para mejorar la filtración en sus infraestructuras de tratamiento de agua en España y Latinoamérica. Les recordamos que podrán ver la crónica de este webinar en iagua.es y les invitamos a seguir toda la actualidad de Filtralite y de todo el sector del agua en nuestra web y en nuestras redes sociales. También les indico que podrán revisionar este webinar a partir de mañana mismo, y ya les adelanto que en este 2024 vamos a tener más citas interesantes con Filtralite, sin duda uno de los líderes globales a la hora de mejorar la calidad del agua. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos españoles, buenos días para nuestros amigos de Latinoamérica. Nos vemos en IAGUA.